Hola a todos, yo soy Elena Vázquez y en este tutorial vamos a hacer una definición sencilla utilizando Kangaroo. Vamos a hacer un pabellón sencillo y vamos a aprender cómo se utilizan estas herramientas de este plugin. Luego de instalar el plugin deberían tenerlo aquí como una de las ventanas y lo primero que quiero hacer es ver un poco cuáles son los componentes básicos que vamos a utilizar para este ejercicio. Ok, aquí en main podemos ver lo que se llaman las diferentes componentes que resuelven el ejercicio de simulación. Em, Kangaroo es un plugin que simula, es un physics simulator, significa que lo que está haciendo es está simulando el efecto de diferentes fuerzas sobre los diferentes objetos que podemos tener en Rhino. Entonces, este componente que ven en pantalla es el componente principal al cual nosotros le agregamos nuestros objetivos, nuestras cargas y del cual sale el resultado de la simulación. ¿Ok? Em, Kangaroo es especialmente útil para simulaciones sencillas, es decir, tiene un gran uso para lo que se llama form finding, que es encontrar la forma más eficiente que pueden tener las diferentes estructuras que diseñamos. Entonces, este es el componente principal. Otro componente que vamos a usar para este ejercicio es, ¿dónde está? Aquí, que es un componente que nos permite mantener las dimensiones de nuestro mesh en constante, es decir, permite que haya una rigidez en las estructuras que nosotros vamos a poner como objetivos. Vamos a utilizar también una carga. Vamos a ver dónde está la carga. Mm, ok, aquí. Vamos a utilizar una carga eh, que nos va a permitir, esta va a ser la carga principal que va a afectar a nuestra estructura. Mesh es básicamente una malla, que es la manera de trabajar que tiene Kangaroo. Es decir, cualquier tipo de geometría que nosotros utilicemos, vamos a convertirla de nuestra definición, vamos a convertirla primero a una malla, que es como ven aquí en el símbolo, que es un tipo de geometría diferente que nos va a permitir, que está compuesta por vértices y por líneas, que nos va a poder permitir utilizar este simulador. El tercer componente que vamos a utilizar es puntos de anclaje. Es decir, estos son los puntos de anclaje que van a permitir que que nuestra malla se mantenga, se ancle al plano XY, digamos. Es decir, este componente lo que hace es básicamente nos pone unas anclas en nuestros puntos de apoyo de nuestra estructura y de esa manera podemos aplicar la fuerza que va a ser, en este caso va a ser una fuerza en el sentido Z para arriba, ¿ok? Bueno, entonces podemos comenzar cuando ya tenemos estos componentes aquí, estos son todos los que vamos a utilizar. Aquí podemos ver que estos vamos a conectar aquí donde dice los objetivos. Vamos a hacer un botón acá para poder hacer reset, porque, uy, vamos a conectar también un, un componente aquí que dice verdadero o falso. Vamos a dejarlo en falso para que no corra la simulación cada vez que modificamos algo. Esto generalmente tarda un poco en resolver cada problema de simulación, entonces lo que queremos hacer siempre es dejar esto en falso para así no está calculando nada mientras estamos trabajando en nuestra definición. Ok, vamos a empezar queremos hacer un pabellón, una estructura sencilla que va a tener como tres apoyos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un polígono, creando un polígono de cero y ese polígono puede tener tres,
tres lados, o sea, va a ser un triángulo. ¿Ok? Vamos a colocar otro slider para el tamaño del polígono, aquí en el radio. Vamos a darle un poco más. Podemos hacer zoom aquí. Aquí podemos ver nuestro triángulo. Nosotros lo que queremos en realidad es tener un triángulo que tenga como unos lados, em, como unos lados así. Tenemos un triángulo. Queremos tener algo que tenga unos apoyos así. Es decir, no tener un solo punto de apoyo en la esquina, sino tener algo que sea así. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un, un componente que se llama fillet, que nos va a transformar las esquinas de nuestro triángulo. Aquí también tenemos que darle un valor de radio, así que podemos copiar este elemento. Vamos a cambiar un poco el rango aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y este podemos copiar para el radio. Tenemos que bajar un poco más. Ahí, por ejemplo, podemos tener el componente que les hablaba. En realidad no queremos tener esta curva. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un componente que se llama explode, que es lo mismo que cuando explotamos un componente en Rhino. Y ahí nos da todos los valores de las vértices que tiene este componente. Entonces podemos utilizar un componente de polilínea y utilizar los vértices para crear de nuevo el triángulo que les estaba mencionando. Entonces aquí podemos ver cómo podemos cambiar la base de nuestro pabellón para que tenga 3, 4, 5 y etcétera caras de lado. ¿Okay? Bueno, una vez que tenemos aquí nuestro triángulo de base, podemos hacer varias cosas. Lo primero que quiero hacer es unir las curvas para asegurarme que tengamos solamente una curva. Vamos a ver cómo se ve eso. A ver si unieron todas las curvas. Sí, tenemos ahí una curva polilínea que es cerrada. Entonces eso podemos utilizar para hacer una superficie que va a ser la base de nuestro pabellón. Aquí tenemos. Ok, entonces aquí tenemos una de las cosas importantes que es nuestro, la planta de base que va a tener nuestro pabellón. Aquí podemos luego, vamos a correr un poco más para allá. Em, este, esta base aquí, eventualmente tenemos que convertirla en en un mesh, en una malla. Es decir, y ahora les voy a mostrar qué componente usar. B-Rep Mesh se llama, o Mesh B-Rep. Entonces aquí le damos este y ahí nos convierte en una malla. Solamente para que sepan cómo se ve esto, cómo se ve esto en, en, en Rhino. Aquí ven que esto es como una malla. Para poder cambiar las propiedades de esta malla vamos a utilizar un componente que se llama Mesh Settings. Y lo que vamos a especificar aquí es el mínimo de los triángulos que va a conformar esa malla. Así que vamos a darle un valor alto. Entonces, acá al hacer bake voy a mostrar cómo se ve esto. Ok, esto sí ya se parece más a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar una fuerza en cada uno de los vértices de esta malla. Entonces queremos asegurarnos de tener una cantidad suficiente de puntos para poder tener un resultado más exacto de cómo se va a ver una fuerza aplicada a esa malla. Esto va a tener todo más sentido cuando vayamos avanzando con nuestra definición. Ok. Una vez que tenemos esto, también necesitamos los puntos de anclaje y que van a ser estos 1, 2, 3 lados que tenemos del triángulo. Una manera fácil de obtener eso sería, aquí tenemos una polilínea, ¿verdad? Sería obtener qué tan, eh,
el valor del largo de cada una de esas curvas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a otra vez explotar esa línea y vamos a obtener el valor del largo de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que están los valores, algunas son más cortas y otras son más largas. A nosotros nos interesan las que son más cortas, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Grasshopper que nos ordene esta lista de acuerdo a la longitud. Entonces la lista que queremos ordenar es esta y la lista de referencia es esta. Entonces colectamos así. Entonces vamos a ver cómo se ve esta lista ordenada. Ahí vemos que tenemos primero las que son más cortas y luego las que son más largas. ¿Ok? Entonces ahora podemos utilizar un componente de manejo de lista que se llama split list. Em, y lo que vamos a conectar es el K porque son las líneas que se conectan, ¿verdad? Y como sabemos que tenemos 6 elementos aquí, podemos utilizar esto para decir, ok, cortame la mitad, porque sabemos que tenemos, en un triángulo vamos a tener tres, tres lados largos y tres lados cortos, en un cuadrado vamos a tener 4 y 4, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a tener nuestros elementos de anclaje. Para mostrarles cómo se ve eso, a ver, ups, ok, a ver qué está mal aquí. Ok, al revés estaba esto. Ok, ahí está. Entonces acá tenemos las, em, los 3 puntos de anclaje. Ahora son una línea. Queremos que sean en realidad una, una serie de puntos que vamos a que vamos a utilizar como puntos de anclaje. Aquí, como ven el icono. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un componente que se llama dividir curva. ¿Ok? Esto podemos dejar en el default que es 10. Pueden poner un slider si quieren para controlar eh, cuántos puntos de anclaje tenemos. Em, claro que cuanto más puntos hagan, más va a tardar en calcular la solución de la simulación. Pero bueno, aquí esas son las modificaciones que pueden hacer para que sea un poco más em, accurate, que sea un poco más, que represente más la realidad, más preciso su simulación. Ok, esto todo aquí podemos agrupar juntos, que estos son todos los elementos que necesitamos para crear nuestra geometría de base. Vamos a agrupar aquí. Y em, aquí tenemos entonces nuestra malla de base que vamos a utilizar. Y aquí tenemos nuestros puntos de anclaje que vamos a utilizar como parte de nuestra solución. Entonces estos puntos de anclaje podemos conectar aquí. Podemos darle aquí no hace falta que cambiemos la fuerza porque ya la fuerza ya es mucho, o sea, ya es un valor muy grande. Podemos obtener entonces, aquí necesitamos los vértices de esta malla para poder conectar aquí a la carga que le vamos a aplicar. Entonces, el componente que vamos a usar es Deconstruct Mesh. Y para obtener los vértices, aquí van a ver como de la malla que teníamos, podemos obtener cada uno de los vértices. Y esos vértices vamos a utilizar para poder cargar aquí una carga de dirección Z, dirección positiva Z, porque va a ser una carga hacia arriba. A ver qué dice force vector aquí. Y aquí podemos colocar también voy a correr todo esto más por acá. Aquí vamos a colocar también un slider para controlar la intensidad de la fuerza que vamos a aplicar. Vamos a ponerlo aquí unas configuraciones para que nos permitan ajustar mejor la cantidad de fuerza y luego podemos ver el efecto que va a tener cada una de esas cosas
en nuestro resultado. El máximo vamos a poner 3 acá. Aquí vamos a utilizar para mantener la longitud de la malla. Entonces, de esa manera podemos aplicar la fuerza sin que se deforme nuestra estructura. Entonces, vamos a poner aquí em, qué factor de qué factor queremos que se extienda la malla y vamos a decir, no quiero que se extienda, así que vamos a decir 1, o sea que se mantenga la misma longitud de la malla y podemos dejar este valor de fuerza en predeterminado, creo. Vamos a probar conectar todos nuestros objetivos. Aquí vemos que tenemos ya listo nuestro ejercicio. Podemos acá hacer reset, que es para que todo se vuelva a mantener, a recalcular, y ahí está listo para nuestra primera simulación. Entonces, si apretamos True, podemos ver que tenemos muchísima fuerza, así que vamos a apagar otra vez, Reset, y vamos a disminuir la cantidad de fuerza que estamos utilizando. Ok, creo que podemos ajustar en tiempo real esto aquí. Sí, ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que nuestro pabellón es muy chico, entonces si agrandamos, vamos a poder utilizar ese rango de fuerza del que yo le estaba hablando. ¿Ok? Voy a poder agrandar un poco más. Aquí es como, ahí como ven que el software está medio confuso, entonces vamos a decir resetea aquí. Entonces ahí podemos empezar otra vez. Perfecto. Vamos a cambiar nuestro slider. Acá vamos a ponerle más opciones y vamos a poner el valor máximo en 1, porque creo que esa es toda la fuerza que vamos a necesitar. Entonces tenemos opción de ajustar eso en la medida que queramos. Ok, ¿qué podemos ver aquí? Este es el resultado de nuestra simulación. Aquí si apretamos, si vemos qué es lo que sale de nuestro simulador, podemos ver que son un montón de líneas, ¿verdad? Que conforman nuestro nuevo mesh. También hay muchos resultados nulos, así que podemos utilizar un componente que se llama CleanTree. Ups, en realidad aquí. Entonces ahí tenemos em, solamente una lista sin ningún archivo, sin ningún componente nulo. Sí, acá vemos que hay un problema de tenemos listas de listas vacías, entonces vamos a decir, vamos a dejar esto en verdadero para que también me elimine esas listas de listas vacías. Em, y vemos aquí el resultado de nuestra simulación. Vamos a probar otra vez esto y quiero mostrarles el efecto que tendría acá aumentar la, la resolución de nuestra malla, ¿ok? Aquí podemos, por ejemplo, aumentar. Vamos a poner vamos a poner el máximo en 400. Vamos a hacer reset aquí para que vean cómo se va a ver nuestra malla. O sea, se ve mucho más precisa. Entonces nuestro resultado de simulación va a tardar también un poco más, pero nos va a dar un resultado más preciso. Aquí podemos bajar otra vez la fuerza que estamos usando. Uy, ahí siempre tenemos que poner en falso otra vez esto para poder manejar, para hacer cambios en nuestra definición. Es muy importante que hagamos eso, si no va como que calculando al mismo tiempo que vamos haciendo los cambios. Vamos a hacer un poco más grande nuestro pabellón para poder lidiar con esas fuerzas que estamos hablando. Otra vez reset y ok. Entonces este es el resultado de nuestra simulación. Ok. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Ahora, como ven, esos son los puntos de anclaje de que estamos hablando, que por eso nos está yendo para arriba nuestro pabellón cuando le aplicamos la fuerza. Hay varias cosas que podemos hacer como
post-processing de esta malla. Y eso quiero ver un poco aquí con ustedes ahora. Entonces lo primero que podemos hacer es utilizar unos componentes acá de Weaverbird, que es otro plugin. Y lo primero que vamos a hacer es un Mesh from Lines, se llama esto. Entonces ahí nos vuelve a generar nuestra malla. Aquí también podemos, ahí vamos a apagar esto, vamos a dejarlo en falso. Podemos mejorar la calidad de nuestra malla utilizando este componente que básicamente subdivide otra vez nuestra malla para hacerla más smooth, más precisa. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer bake esto, vamos a ver que tenemos algo mucho más preciso de lo que teníamos antes, algo mucho mejor calidad. Entonces el componente que queremos aquí es un componente que nos genera como unos marcos eh, en cada uno de los agujeros. Aquí les voy a mostrar cómo se ve esto. Nos genera como unos marcos alrededor de cada uno de los meshes de los agujeros de la malla. Y luego eso, por ejemplo, podemos utilizar y otro componente que nos permite hacer que sea un poco más grueso cada uno de esos marcos que nos creó. Y lo que sí quiero hacer ahora es cambiar la distancia de esta destrucción porque es mucho, ¿verdad? Vamos a poner punto 9, entonces nos deja. Ok, ahí sí tiene más sentido. Aquí no quiero que me transforme las esquinas, así que voy a cambiar este valor aquí, que es como lidia con las esquinas. Ok, no quiero que me cambie nada de las esquinas, entonces le dejo en el 0 aquí y vemos cómo eso se ve terminado. Ok, y así tenemos terminado así como la primera versión de nuestro pabellón. Voy a ir mostrando qué otras variaciones podemos hacer. Esto sería como el post-processing, así que voy a agruparlos todos juntos aquí. Este plugin se llama Weaverbird y también los pueden bajar de Food for Rhino, así que los dejo ahí. Em, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, esto ya lo pueden, em, hacer bake en Rhino y ven cómo se ve renderizado. Ahora quiero mostrarles también otras opciones de diferentes, de cómo pueden variar esta definición sencilla, ¿ok? Aparte de cambiar aquí los valores, por ejemplo, tenemos algo que tenga 4 lados o 5 lados, vamos a probar cómo se ve eso. Aquí vamos a hacer reset, ¿verdad? Algo que tenga otro tipo de planta, ¿verdad? Podemos hacer que sean más grandes estas esquinas. Aquí controlamos en el fillet, ¿verdad? Si podemos aumentar eso. Entonces ahí cambiamos la configuración inicial. A ver. Entonces vemos qué resultado tenemos con algo así. Voy a poner pausa otra vez aquí. De repente podemos aumentar un poco la fuerza que estamos colocando a todo nuestro pabellón. Aquí podemos hacer reset otra vez y ahí hacemos otra vez para que algo se vea más estirado, ¿verdad? A ver, aparte de esa opción, tenemos la opción de modificar manualmente. Vamos a apagar esto. Tenemos la opción de modificar manualmente nuestro pabellón. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar cómo podemos hacer eso. A ver, empezamos con algo de 4 lados. Y podemos, por ejemplo, esta geometría que tenemos acá, podemos bake y podemos mover los puntos, ¿verdad? Vamos a irnos a la vista superior.
Entonces podemos ver qué pasa cuando modificamos las proporciones de nuestro pabellón, cómo afecta eso el resultado, ¿verdad? Entonces aquí lo que haríamos sería introducir esa nueva curva que nosotros hicimos, ¿verdad? Set one curve. Y cambiaríamos aquí. Y también, ¿dónde estaríamos cambiando? Aquí. Entonces cambiaríamos aquí. Vamos a ver si está todo bien. Sí, ahí tenemos nuestros dos componentes que necesitamos básicamente. No cambiamos el número de lados, entonces no tenemos que cambiar manualmente aquí. Tenemos seguimos teniendo 4 lados. A ver cómo se ve eso para nuestra simulación. Vamos a hacer reset y vemos cómo tenemos otro resultado cuando que está de acuerdo a lo que nosotros modificamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que esto ya tenga ya una planta de un edificio que ya tengan ustedes o ya tengan o tengan que tener esta forma por alguna otra razón. Entonces vemos acá, por ejemplo, el lado más largo tiene una altura más grande y eso tiene sentido. Vemos cómo eso afecta a la estructura que está propuesta de nuestro pabellón. Vemos acá, es como que necesitamos un arco más grande y aquí en el lado más chico, una abertura más chica, no necesitamos un arco tan grande. Ok, entonces nada, pueden seguir experimentando con esto manualmente, así como les mostré aquí, modificando las curvas manualmente y luego reintroduciéndolas en su definición. Acuérdense siempre de tener esto apagado porque si no siempre está calculando lo que van modificando, siempre está calculando y se puede colgar la computadora y qué sé yo. Entonces, nada, pueden seguir haciendo diferentes opciones y ver cómo eso se ve en el resultado final de su pabellón. Ok, con esto terminamos este simple tutorial de Kangaroo y de hacer un pabellón sencillo utilizando este simulador de form finding que nos permite encontrar las estructuras más eficientes para nuestros diseños.